días, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, llegando a un cierre de semana donde, bueno, la expectativa, Martín, tiene que ver con lo que pueda llegar a anunciar hoy el presidente de los argentinos, pero después, en lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, porque cuando hablamos del AMBA ya estamos hablando parte de la provincia, en el interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿cómo lo están manejando, cómo lo están trabajando vos? En este caso siendo referente, como decíamos, en la quinta sección del movimiento Evita, con lo que es la parte social, si se quiere. Sí, bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que una medida que a mi entender ha sido muy acertada, como ha sido el aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Sabemos que aquí en el interior, en muchos de los municipios, ya estamos ingresando en otra de las fases que tiene que ver con la del distanciamiento responsable, pero como te decía, una medida que a mi entender ha sido acertada, que para eso hace falta quizás ver, aunque a veces las comparaciones pueden ser un poco odiosas, pero en este caso se puede visualizar en la región cómo ha sido la proyección de la pandemia en nuestro país vecino, en Brasil, ¿no? Recordemos que para el 17 de marzo, tanto la Argentina como Brasil tenían 2 decesos, ¿no? Y el 20 de marzo el gobierno nacional tomó una decisión, que es la del aislamiento social obligatorio, y hoy se puede ver cómo, aún con todas las dificultades que nos ha traído y de las que ahora seguramente hablaremos, cómo ha impactado eso a la hora de aplanar la curva de contagios, ¿no? Claro. Cuando uno ve los datos, tanto de contagios como de decesos, tanto en la República Argentina como Brasil, para poner como el caso más cercano para tomar de ejemplo, bueno, evidentemente las consecuencias han sido muy diferentes. Seguro. Más allá que esto hay que decírselo a la audiencia, es bastante odioso, ¿no?, hablar de comparaciones, sobre todo cuando hay fallecidos, personas fallecidas de por medio, ¿no? Así que una persona que haya fallecido ya es, digamos, ya es algo triste, es algo que amerita el mayor de los respetos. Pero bueno, pero también es importante saber que el impacto, tanto en lo que hace a los contagios como a los decesos, podría haber sido mucho peor de no tener un estado activo. Seguro. Ahora bien, me parece que en el plano social, y yendo a tu pregunta, está claro que en una Argentina que de por sí venía con una situación muy crítica, a mí me gusta mencionar 2 ejemplos de la Argentina pre-pandemia. Uno tiene que ver con que ya en el 2019 1 de cada 2 niños, niñas jóvenes en la Argentina ya era pobre. El segundo dato es que 1 de cada 3 se alimentaba previo a la pandemia en un comedor comunitario o en un comedor escolar, ¿no? Evidentemente esto nos permite a todos los que estamos visualizando esta situación rápidamente entender la gravedad del asunto. Claro. Dicho sea de paso, el año pasado en la Argentina el Congreso de la Nación sancionó una ley que prorroga la emergencia alimentaria nacional. Así que evidentemente en este cuadro de situación de por sí tan delicado, una medida que en términos sanitarios ha sido muy acertada, como ha sido el aislamiento, evidentemente genera consecuencias en el plano económico. En primer lugar, en el plano de cada una de las familias, sobre todo si tenemos en cuenta que el componente en el mercado de trabajo argentino es muy informal. Claro. Dicho de otra manera, prácticamente la mitad de los y las trabajadoras en la República Argentina no tienen una relación laboral bajo relación de dependencia y formal, es decir, no tienen un empleo en blanco. O bien tienen una relación informal, o bien se la rebuscan y se inventan su trabajo. Seguro. Evidentemente, esto, bueno, el aislamiento lo que genera es que ha caído la changa, y producto de eso, bueno, se resiente la economía familiar, se resiente la economía de los comercios, de las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que muchas no han podido abrir sus puertas. Seguro. Y por otro lado se resienten las cuentas del Estado, ¿no? Porque por un lado uno tiene un incremento en la demanda en lo que hace tanto a lo alimentario como a lo social en general, y por otro lado se te cae la recaudación, ¿no? Así que el cuadro de situación un poco está caracterizado de esta manera. Creo que el gobierno ha tomado algunas medidas importantes, que van, por nombrar algunas, por ejemplo, en lo que ha sido el bono para la asignación universal por hijo, el pago del ingreso familiar de emergencia,
y acá abro un paréntesis, con todas las dificultades que ha tenido en su implementación, también hay que decirlo, o lo que ha sido el pago de un porcentaje de los salarios de muchas empresas, ¿no? Así que frente a esta situación, obviamente desde el movimiento Evita lo vemos con mucha preocupación y quizás tenemos la oportunidad, los que estamos transitando ya otra fase, en lo que hace, en este caso, al distanciamiento, comenzamos a pensar la post-pandemia, ¿no? Si bien está claro que todavía esto no se ha terminado y hace falta, como bien vos decías, Hernán, visualizar lo que está pasando hoy en la región del AMBA, para ver que estamos lejos de finalizar la pandemia, pero también tenemos que comenzar a poner parte de nuestra atención en pensar cómo vamos a reactivar la cosa el día después, ¿no? Lo hablaba, mira, ayer Martín justamente con el secretario de Turismo de Villa Gesell, con Emiliano Felice, ¿no? Apuntando un poco a lo que es, está bien, faltan mitad de año, digamos, 5 o 6 meses como para llegar a una nueva temporada. ¿Cuál es la situación o cómo lo plantean ustedes allí dentro del Consejo Deliberante o quizás, digo, mismo desde el bloque? ¿Cómo se imaginan dentro de 4 o 5 meses con una temporada ya tan cerca, que es obviamente el fuerte que tenemos aquí aquellos que vivimos en la costa? ¿Cuál es esa imagen que tienen? Bueno, en primer lugar hay un elemento que creo es externo a la voluntad de cada uno de nosotros, que tiene que ver con los tiempos vinculados ya sea o a una vacuna o a un tratamiento que pueda comprobarse, digamos, con todas las pruebas de por medio, que es eficaz. Hoy en la Argentina se habla como tratamiento experimental, lo que tiene que ver con el plasma, por ejemplo. Después hay otro que tiene que ver también con algunos remedios, pero lo cierto es que hoy a nivel mundial no conocemos, o por el momento no contamos con una cura o con un tratamiento comprobado, ¿no? No obstante eso, sabemos que incluso de tener una vacuna en los próximos meses, después hay una cuestión, primero, para no ser inocentes, que hace al poder, en primer lugar, de algunas naciones sobre otras, y en segundo lugar, de los diferentes sectores de la sociedad, lo que nos hace pensar que a priori habría una dificultad de aquí al verano para pensar en la posibilidad de contar con una vacuna y que todos los habitantes, o al menos los grupos de riesgo, hayan podido obtenerla. Sí, seguro. Por ende, lo que tenemos que pensar es en poder generar un equilibrio, construir un equilibrio, y en esto hay un trabajo de mucha, si se quiere, muñeca, tanto de los consejos deliberantes, de los intendentes, y déjame, Hernán, acá que reivindique en general el trabajo, me parece que articulado, que vienen teniendo los diferentes intendentes de la región. Me parece que es importante, me parece que es un gesto que también la sociedad espera en estos momentos, que un poco ha dado el primer paso el presidente Alberto Fernández al generar esto, tanto con Axel Kicillof como con el jefe de gobierno porteño, con Larreta, y me parece que aquí en la región también se ha dado alguno de esos pasos, y que tiene que ver, como les decía, de poder construir un equilibrio entre lo sanitario, entre el cuidado de la salud, y la cuestión vinculada a que evidentemente tenemos que trabajar, tenemos que generar, porque si no, sobre todo como mencionabas, en municipios que hay una fuerte carga de temporalidad, probablemente el próximo invierno vamos a estar en serios problemas si no lo podemos abordar. Exacto. En esto de generar, Martín, decíamos no sé qué, que han generado algunas ordenanzas allí en el partido de la costa. Contanos de qué se tratan las mismas. Bueno, sí, en primer lugar hemos avanzado en algunas determinaciones que han sido importantes, algunas acompañadas desde el Consejo, otras que han tenido que ver con decisiones que de hecho, sobre todo en los primeros o en las primeras semanas del aislamiento, donde el Consejo formalmente no tenía su actividad legislativa, que ha avanzado de hecho, como les decía, en el Ejecutivo. Que ha tenido que ver, en primer lugar, con pensar en el comité de crisis, con pensar también en algunos protocolos que hacen a las actividades, a las principales actividades económicas de nuestro distrito, sobre todo en la temporada baja, como es la actividad vinculada a la construcción o como es lo relacionado a la pesca. Y ya en esta instancia comenzamos a pensar, tanto ejecutivo como legislativo, en esto que hablábamos anteriormente y que tiene que ver con la temporada, en cómo podemos construir
consensos, porque tampoco se trata, y acá me parece importante recalcar algo que no lo mencioné, todo esto que hemos logrado en la región, o hablando puntualmente de mi distrito, del Partido de la Costa, evidentemente tiene un fuerte componente de decisiones por parte del gobierno, pero seamos claros, esto no se podría haber concretado de no haber sido por una sociedad, una comunidad que tomó, digamos, la seriedad del asunto y que mayoritariamente, para ser justos, ha seguido al pie de la letra lo que ameritaba, ¿no? Me parece que aquí hay que hacer, y esto trato de pensarlo en mi rol de concejal, que acá lo que hay que seguir es el ejemplo de nuestras vecinas y nuestros vecinos, que son quienes han puesto el hombro y quienes han aguantado en una situación terrible. Seguro. Y en esto déjame, Hernán, recalcar, y seguramente en la posibilidad tanto de Daniel Fredi como mis compañeras y compañeros del movimiento Evita de ahí de Pinamar, de reivindicar. De hecho, en el día de hoy, aquí en el Consejo Deliberante, estamos presentando un proyecto que va en ese sentido, reivindicar el rol invisibilizado de muchas personas, en particular mujeres, que han estado y están en la primera línea de fuego, alimentando sus pares, ¿no?, en sus barrios. Y me parece que esto es importante porque se ha generado una costumbre muy interesante que uno reivindica, de los aplausos a las 9 de la noche para el personal médico que hace un trabajo impresionante, que sabemos que muchas veces no cuentan con todas las herramientas, con todos los insumos, y que están ahí cuidando nuestra salud, pero en ese aplauso muchas veces no están incluidas nuestras compañeras, y por eso me parece importante resaltar que con ese mismo valor, con ese mismo amor, pero también cumpliendo una labor, están ahí en cada uno de sus barrios, alimentando a sus pares, a los chicos, a las familias de su manzana, de su barrio. Bueno, me parece también importante esto, y creo que la política en general tiene que seguir esos ejemplos, porque acá quienes han puesto el mayor esfuerzo son esas miles y miles de familias, millones en la Argentina, que ya la venían pasando mal y que le hemos propuesto un aislamiento por su bien, para cuidar su salud, para cuidar la salud de terceros, y lo han tomado y nos ha permitido que hoy, por ejemplo, aquí en el interior estemos ya lejos, si se quiere, de lo que vemos que sucede en la región del AMBA, ¿no? ¿Cómo te imaginás, Martín? A ver, por lo menos acá, el Partido de la Costa, digo, el interior del país, después de salir de lo que es esta cuarentena, ¿no?, que hemos vivido, van más de cuarentena, pues ya vamos casi 100 días, después de esta pandemia, ¿no? Después de vivir esta pandemia, ¿cómo crees que va a ser la situación, el recuperar todo aquello que venimos perdiendo? Algunos dicen, estamos beneficiados porque, bueno, en la costa atlántica cuando se comenzó todavía estábamos en verano, pero bueno, parece que aquello de a poco es como la nafta, ¿no? Cuando le cargas nafta al tanque lleno al auto y empezás a funcionar, llega un momento que te vas quedando sin nafta. Y acá pasa un poco lo mismo. Seguramente allí en el Partido de la Costa ocurrió, hoy está en una fase 5 que de alguna manera, cuando nosotros la vivimos acá en Pinamar, el gastronómico te decía, yo con esto que abro, lo que hago es achicar la deuda, no ganar plata. No sé si esto mismo se reflejaba, o por lo menos se vive allá en el Partido de la Costa. Sí, lo primero que hay que decir, por eso me parece importante el contexto, seguramente, bueno, habrá otros que tengan una mirada diferente, entiendo que en esto tiene que ver con las construcciones de ideas, pero me parece, si lo ponemos en términos futbolísticos, que el partido no empezó el 20 de marzo cuando comenzó el aislamiento, sino que acá veníamos perdiendo en los últimos años, veníamos perdiendo el partido. Desde lo económico. O general. Exactamente, desde lo económico, desde lo social. Por eso yo comencé dando esos datos de la pobreza entre, sobre todo, los niños y los jóvenes, el porcentaje que se alimenta en comedores y merenderos previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque ya la situación venía muy castigada. Entiendo en esto, con el cambio de gobierno había una expectativa, al menos eso uno pudo visualizar en la temporada de verano aquí en el Partido de la Costa, que quizás había mucho más de clima y de expectativa que de lo real, ¿no? Porque sabíamos que la situación económica era compleja. La Argentina tiene por delante difíciles batallas vinculadas, por ejemplo, a la deuda,
pero había una expectativa y rápidamente nos pasa lo de la pandemia, lo del impacto de la pandemia, así que está claro que la situación es muy delicada. Y como lo imagino, en primer lugar, entendiendo, ¿no?, y tratando de uno ser práctico y trabajar con la realidad, que vamos a estar frente a una nueva normalidad, al menos durante un tiempo, y ese tiempo va a estar vinculado, como decía anteriormente, a la aparición de una vacuna, de un tratamiento, sobre todo que pueda dar respuesta a los grupos de riesgo. Claro. Porque quizás si agarra una persona adulta y que no tiene ninguna condición preexistente, sea algo similar en líneas generales a una gripe fuerte. El problema es que esa persona quizás, incluso siendo asintomática, puede contagiar a su madre, a su padre, a un vecino, que para él o para ella sí no sea una simple gripe, ¿no? Y me parece que ahí radica parte de la dificultad. Bien. ¿Qué imagino? Imagino, por un lado, una temporada de verano en los municipios turísticos, muy administrada por los gobiernos municipales en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me parece que esto es clave, poder encontrar este equilibrio del que yo te hablaba anteriormente. Sí. Y esto tiene que ponernos a pensar, por ejemplo, cómo vamos a trabajar con las cámaras hoteleras, con comerciantes, y entendiendo también esto, la delgada línea entre que esté todo bien y que un contagio que no podemos determinar rápidamente por dónde empezó se transforma en un brote, ¿no? ¿Te imaginas Entonces, una ruta 11 interbalnearia abierta, a diferencia de hoy? Yo imagino eso de manera administrada, y me parece que ahí vamos a tener que pensar en una fuerte articulación con todo lo que tiene que ver con hospedaje, de poder visualizar cómo, al menos así lo imagino del Partido de la Costa. Está bien, con un buen control. Imagino mucha administración del gobierno porque es una posibilidad y no hay que tampoco mentirnos, que si aparecen casos rápidamente puedan ser abordados. Y después en la República Argentina entiendo que vamos a tener que hacer mucho hincapié en el trabajo que utiliza una mano de obra intensiva. Dicho en otras palabras, en las palabras del ministro de Desarrollo Social de la Nación, de Daniel Arroyo, de ese trabajo de pico y pala, que por un lado emplea a muchas personas, porque es un trabajo con poca, si se quiere, utilización de nuevas tecnologías, y que por otro lado permita seguir desarrollando la infraestructura de cada uno de los pueblos, de las localidades, de los barrios. Seguro. Imagino, por ejemplo, en el Partido de la Costa, o imagino en Ostende, mucha obra de pico y pala vinculada a hacer veredas, a hacer, digamos, cuestiones que tienen que ver también con la vida de los barrios, y que permitan generar digamos, por un lado, trabajo y una inyección fuerte de recursos abajo, digamos, de la pirámide, porque sabemos que eso tiene un efecto sobre la economía multiplicador, porque naturalmente quien menos tiene, cuando tiene un ingreso, lo gasta. Me imagino, al no tener capacidad de ahorro, dinamiza sí, los mercados internos. Me imagino también una reactivación en lo que es tanto la ruta 11 interbalnearia con la autovía, como también la 56, que es muy importante para esta zona. El hecho de poder finalizar y terminar, ¿no? Como también, digo, una vía turística mucho más segura en ese sentido y hasta más rápida si se quiere. Tal cual. Creo que el debate ahí va a estar en si estas obras, que ahí vos estás mencionando obras que quizás son de otra magnitud, en el caso aquí de la 11, bueno, ya tiene un grado de avance importante, sí, pero esas obras de magnitud, creo que el debate va a estar puesto, y ahí quizás apelo más a mi perfil de integrante de un movimiento social, a que esto no sea realizado por grandes contratistas, empresas, sino que emplee mano de obra local. Regional. Me parece que ahí hay, digamos, un debate importante. Es que creo que la pandemia también cambia estas prioridades, sí, y abre un abanico muy interesante para pensar cuestiones que hacen a lo local, pero también a lo regional. Que tendría que ser lo habitual, digo, en cada una de estas localidades, ¿no? Porque sabemos que el invierno dependemos de la construcción y en el verano del turismo. Entonces, estaría bueno, digo, no sé, acá a veces ocurre, pero no siempre, el hecho de licitar, y son empresas que vienen de afuera, traen gente de afuera, si hay un montón de mano de obra acá. Qué mejor que poder obligar, digo, en el buen sentido, a esas empresas. Hay lugares opuestos que son, obviamente,
que corresponden a la empresa, pero el resto de lo que es la mano de obra la pueden hacer acá. No sé si esto ocurre en el Partido de la Costa. ¿Hay alguna exigencia cuando se licita alguna obra? No, esa heterogeneidad de situaciones también se da, al menos en cada uno de los municipios que me toca recorrer, pero también entiendo, por eso lo mencionaba con anterioridad, que esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa algunos debates. Claro. Recordemos que en la Argentina, y esto no lo digo como para que se entienda, no lo digo como una expresión de bajeza, como una chicana política, digamos, pero recordemos que en la Argentina no teníamos Ministerio de Salud, ¿no? Y me parece que esto nos permite que podamos empezar, no sé si a saldar, porque justamente la construcción de consensos implica que entre todos tengamos que definir las cuestiones, pero al menos poder empezar a delinear algunos rumbos que más allá de a quienes les toca administrar circunstancialmente el Estado, sepamos que vamos hacia un lugar, ¿no? Después está claro que hay proyectos diferentes y hasta contradictorios, proyectos políticos y económicos en la Argentina. Pero creo que al menos en algunos temas nos tenemos que poner de acuerdo. Martín. Y yo usaba este ejemplo, un Ministerio de Salud. Después de la pandemia, en virtud del COVID-19, ¿alguno o alguna le queda alguna duda que necesitamos un Ministerio de Salud y un Estado activo y presente en materia de salud? Ahora mi pregunta respecto a este tema, ¿crees hoy, después, porque se ha hablado muchísimo y seguramente lo has escuchado, de poder contar con un hospital regional que ocupe quizás este sector, ¿crees hoy más que nunca que es necesario para esta región? Sí, no solo en materia de salud. Vos fijate algo, me van a enojar mis pares de Mar del Plata, pero me parece que en los municipios que estamos en lo que denominamos la región Tuyú, que tiene que ver con el Partido de la Costa, con Lavalle, con Madariaga, con Pinamar, con Gesell, digamos, centralmente con esos municipios, si no pensamos algunas cuestiones en común, que no hace solamente, si se quiere, a lo referido a salud, sino, por ejemplo, también a educación. Educación, sí, exactamente, universidades. Se nos va a ser muy complicado poder hacer peso frente a Mar del Plata, ¿no? Y esto no lo planteo en términos de competencia, una competencia, sino de pensar cómo construimos un desarrollo. Me parece que lo mismo que sucede, por ejemplo, en el concierto mundial, cuando pensamos que Argentina necesita asociarse con países pares de su región para poder hacer peso en las decisiones mundiales, me parece que aquí, en la quinta sección, tenemos una situación similar y que independientemente de a quienes les toca, o a qué partido o a qué frente les toca administrar la municipalidad de cada uno de los distritos, tenemos que poder ir construyendo un rumbo. Claro. Porque entiendo, tenemos un origen en común, una historia en común, y también tenemos las mismas dificultades. Yo he nacido aquí en el Partido de la Costa y me animo a decir que seguramente en Pinamar o en Villa Gesell tienen debates muy similares, por ejemplo, en lo que hace a cómo construimos un modelo económico que no dependa solo del turismo. Sí, y claro. es un debate que tenemos aquí en la costa. Exactamente. Exacto. La última para terminar y agradecerte este ratito para poder charlar, que seguramente no va a ser el último. Tiene que ver con esto que se dio a discusión hace 1 o 2 días, sin ir más lejos, que después, bueno, el jefe de gabinete de la provincia salió a desmentir de que no se había hecho este pedido, que tiene que ver con el tema de las camas, ¿no? Y ha armado por lo menos acá en Pinamar, en parte de Gesell, en Madariaga, no sé si esto ocurrió en el Partido de la Costa, diferentes opiniones, ¿no? El hecho de si hay una necesidad. En aquel momento se hablaba del AMBA, pero después dijeron no, si tiene que ver con localidades vecinas. ¿Se da una mano en este caso? ¿Se abren las puertas para poder recibir alguna enferma ante una necesidad? Por ejemplo, si Pinamar ya no tiene más capacidad, si Gesell no la tiene. ¿Cómo lo han recibido ustedes a este tema y cómo lo han tratado y si hubo diversidad de opiniones? Sí, creo que tiene como varias aristas. En primer lugar, lo objetivo. Lo objetivo es que hay un convenio que ha firmado la provincia de Buenos Aires con diferentes municipios que hace al pago de un monto por pacientes con COVID de los distritos y se hizo esa aclaración extrahospitalarios, digamos, en espacios vinculados a estos lugares de aislamiento que cada uno de los municipios pensó o generó. Eso por un lado, ese es el dato objetivo que, como bien vos decías, mucho de ello fue aclarado por el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Exacto. En segundo lugar, entiendo que cualquiera de estos debates
naturalmente encuentra opiniones encontradas en relación a varias cuestiones. Primero que, bueno, naturalmente todo es debatible y es sano, ¿no?, que esto suceda, es sano que esto suceda. Todos los que peleamos por mayor democratización de las decisiones, mayor transparencia, en última instancia anhelamos eso, anhelamos tener comunidades pujantes y críticas que cuestionen todo, ¿no? Me parece que eso es sano, ¿no? Dicho esto, también creo que hay un componente, ¿no?, de a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Y creo que en esto yo apelaría a una frase de nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Bueno, claro. Es difícil pensar en que uno de un municipio en particular encuentre una salvación individual. Entiendo que esto también nos pone a prueba en términos de la solidaridad, como yo mencionaba el ejemplo de mis compañeras en cada uno de los barrios, seguro, pero también entre municipios y también entre argentinos, de entender que a mí, para ser honesto, esto es mi mirada, no me importa demasiado si el domicilio legal de una persona es Pinamar o Partido de la Costa. Claro. Me importa que tengo un compatriota enfermo que está sufriendo y que en mi caso tengo una responsabilidad institucional y tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para salvarlo. Seguro. Digamos, eso es en términos más concretos. Y por último, me parece que también hay que decirlo, porque tampoco hay que pecar de inocente, que evidentemente incluso en un momento tan excepcional como el que vivimos, tan extremo, hay personas que están pensando en lo que va a pasar el año que viene electoralmente. Sí, claro. E incluso en un momento tan complejo, especulan. Y así como celebro y reivindico las opiniones, el debate, condeno esto, condeno a los que no están a la altura, a quienes no están a la altura, independientemente del espacio político que pertenecen. Me parece que este es un momento para ponerle otra mejilla, para estar a la altura, para tener grandeza, sobre todo porque la sociedad espera eso de nosotros. Sabemos que la política en muchos casos es mirada de reojos, sí, y frente a esto me parece que nosotros tenemos que deponer intereses sectoriales y las mezquindades que todos tenemos, yo también las tengo, ninguno está exento de eso, pero me parece que es un momento para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Buenísimo. Pero como cada situación extrema, creo que saca lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Y ahí está lo peor, en aquellos que generan pánico con temas que son muy sensibles porque en última instancia hacen a la salud de la familia. Clarísimo. Martín, agradecerte, como te decía, este ratito haber charlado contigo y seguramente lo vamos a seguir haciendo porque, bueno, con respecto a este tema me parece que va a haber para largo, pero bueno, también, como decíamos, sos referente del movimiento de Evita aquí en la quinta sección electoral. Y bueno, conocemos obviamente a Daniel Frey, a la gente que labura acá, así que bueno, siempre hay cosas para contar y estar haciéndolas llegar a la comunidad. Te mando un abrazo, Martín. Hernán, muchas gracias por el espacio y un abrazo a toda tu audiencia. Un abrazo.